sesión. Entonces, el objetivo, aparte de seguir viendo los problemas que estamos visualizando y las dudas que tengan con la tarea que se dejó, de hecho, para entregar el día de hoy, con extensión de algunos días más, es ver, explicarles lo que sería el formato de la práctica, ¿ok? Entonces, con este formato de práctica, pues vamos a dar banderazo de salida, digamos, e iniciar el día de hoy esta práctica. Vuelvo a mencionarles que van a tener 8 días para realizarla y entregar su reporte, el reporte de esta práctica. Este es el formato que generalmente vamos a estar viendo en las diferentes prácticas. En este formato vamos a tener como recordatorio algunos elementos en la portada de la práctica que deben de observar en sus portadas de sus reportes. Algunos elementos importantes, obviamente, nombre de la práctica, el número de qué equipos son, en qué grupo están, los integrantes, los nombres de los integrantes, y bueno, la fecha de realización y entrega. Les menciono que este tipo de formatos ese formato que usamos en el laboratorio, ahí en la SCOM, en el laboratorio físico de la SCOM, y bueno, algunos elementos están preparados para esto, ¿no? Para hacer uso de. En su reporte, entonces, recuerden que les insisto en poner una portada propia que lleve a algunos de los elementos. Se los he indicado en la rúbrica que les he colocado ahí en la opción de la plataforma de tareas, en la opción de lo que será esta práctica 1, para que lo revisen después con calma. Pero bueno, esta práctica y así todas las demás van a tener un objetivo principal. De una vez les voy subrayando que sobre el objetivo principal bueno, es una columna vertebral de la cual ustedes van a hacer sus conclusiones, ¿ok? En estos formatos va a haber una tablita aquí donde diga equipo y material. Obviamente que, como ya les digo, está preparada para trabajar en laboratorio, entonces pues se está indicando los elementos que van a utilizar en el laboratorio. En el simulador, pues sería algo semejante, ¿no? De utilizar estos elementos para el armado de los circuitos. En todos los formatos de la práctica va a venir una introducción teórica, que es más o menos un complemento de todo lo que hemos estado viendo en el salón de clase. Pero en sus reportes, en los reportes de ustedes, debe de venir un marco teórico o introducción propia. No vayan a poner esta. Ustedes van a investigar la suya. Por ejemplo, específicamente ampliar lo que sería en esta práctica, pues las características de lo que son los instrumentos que vamos a estar usando, el ohmmetro, el voltmetro, el amperímetro, amperímetro. Y obviamente, como van a hacer esa investigación, pues deben de reportar la bibliografía consultada. Estos materiales que están viendo aquí son los elementos que en lo general vamos a estar utilizando para el armado de los circuitos en el simulador, ¿ok? Entonces, muchas veces pues se vuelven a repetir. En el desarrollo de temas de la práctica, vamos a tener en este caso 3 secciones. El tema 2.1, que es el uso del ómetro, el siguiente tema, que es el tema 2.2, es el uso del voltmetro, y finalmente el tema 3.3, que es el uso del ampérmetro. Esos temas son pues columna vertebral en sus reportes, ¿sí? En los reportes que ustedes vayan a hacer. No quiere decir que ustedes vayan a copiar tal cual lo que viene aquí, sino más bien dicho, pues deben de reportar cómo es que lo están usando. Por ejemplo, en este tema 2.1 del uso del ohmmetro, aquí les estamos indicando cómo usarlo. Estamos utilizando una imagen de un protoboard para pues que se visualice cómo se debería de armar o de colocar los elementos del circuito, en este caso los resistores.
en el laboratorio, pero obviamente en el simulador, pues ustedes van a armar el circuito, ¿no? ¿Qué quiere decir armar el circuito? Bueno, pues como ya en su momento lo expuse, podría ser que ustedes estén observando en el simulador esto, ¿no? Entonces, a lo mejor nada más van a armar en este caso, en esta sección, pues van a armar este circuito, por ejemplo, el que estoy mostrando aquí, y en su momento, pues van a comprobar el valor de la resistencia. Aquí acuérdense que hay que utilizar el ómetro, y bueno, para usar esto, pues le darían correr simulación, y bueno, tendrían estos elementos. Entonces, en una primera parte, pues van a tener cuatro elementos de este tipo, ¿no? Donde utilicen las resistencias que se les están marcando, y al mismo tiempo pues rellenen la tabla de datos que se les está pidiendo. Entonces ustedes llevarían esta parte de lo que sería la simulación del circuito a lo que sería su reporte de práctica, ¿no? Voy a regresar al formato de la práctica. Entonces, no es necesario que ustedes copien y peguen otra vez esto, ¿no? Sino más bien dicho que ustedes mismos propongan los diferentes elementos a reportar aquí. Lo que sí es conveniente es que enumeren sus figuras para poderlas referenciar en los párrafos, en las explicaciones que ustedes estén dando, ¿sí? Uno de los elementos que sí va a ir a su reporte, pues es la tabla. Esta tabla que tenemos aquí, por ejemplo, les está indicando que en el simulador, pues midan lo que sería estos valores de resistencias con el ómetro, ¿ok? Y que al mismo tiempo utilicen el código de colores para colocar aquí, como ya lo hemos visto en algún ejercicio de la clase, los colores correspondientes, ¿sí? Según el código de colores. Obviamente, en este caso, pues como no lo tenemos físicamente el resistor, pues no podemos visualizar la banda de tolerancia, por ejemplo, pero pues ustedes supongan que tiene 5% de tolerancia, entonces ya reportan el color en cada uno de estos elementos. Obviamente aquí ustedes van a agregar, como les indico, la simulación que ustedes hagan, ¿sí? Entonces, pues como ya les he indicado, hagan la simulación, copian la simulación con los datos simulados, ¿no? Obtenidos, y los van a traer aquí. Obviamente van a crear una figura, a lo mejor la figura 1.3, ¿no? Donde le coloquen pues la simulación o uso del ómetro en el simulador y obtención de mediciones de los resistores que se indican, ¿no? Podría ser. Bueno, abro aquí un paréntesis para alguna pregunta, observación que quieran hacer. Estoy proyectando lo que sería la práctica y cómo harían el reporte de la práctica ya una vez que vayan avanzando en los temas. ¿Habrá alguna observación o pregunta? ¿Esta tabla la podemos copiar? Sí, claro. Sí, la pueden Ok. copiar, pero también la pueden modificar. Sí, o sea, si ustedes necesitan otra columna o necesitan más espacio, pues esto obviamente lo pueden hacer. ¿Ok? Ok, gracias, profe. Sí. Entonces a esto pues le agregarían las simulaciones, ¿no? Porque es como lo que viene a hacer lo que ustedes van a armar. En el laboratorio, cuando estamos en el laboratorio, lo que yo les pido es que tomen fotos, o sea, imágenes, fotografías de lo que están haciendo, ¿sí? Donde salga obviamente el medidor y la lectura que está dando, ¿ok? En este caso, pues nada más como estamos simulando las cosas, pues nada sería en ese sentido la simulación. Una duda, profe. Sí. ¿La práctica se entrega a una persona o todos la misma práctica? Sí, sí, con todo gusto. Acuérdense que esta es una labor de equipo. Entonces ya les he dicho que van a hacer un solo reporte por equipo, o sea, los 3 integrantes, idealmente,
3 integrantes que hay en un equipo van a hacer un solo reporte. Ese reporte, los 3 lo van a subir a la plataforma. Y obviamente, como es el mismo reporte que van a subir los 3, pues yo voy a seleccionar uno de los 3 y voy a calificar su reporte. Si selecciono a la persona 2 de 3, pues la calificación que saque, pues obviamente la voy a poner a los demás. ¿Sí quedó entendido? Sí, profe. José Antonio está aquí colocándome algo con respecto a si en el simulador debemos poner las resistencias y el ómetro individualmente o tenemos que poner todas las resistencias en la tabla y en un circuito juntas. Ok, bueno, al respecto de esto es lo que estoy explicando, José Antonio. Lo que vamos a hacer, básicamente, déjeme ver, estoy compartiendo ahorita, sí, ¿verdad? ¿Qué están viendo que les estoy compartiendo? El archivo de Word. Archivo La de Word. práctica. Ok, entonces me voy a pasar al simulador para contestarle a Antonio. Aquí está. Bien, entonces, Antonio, lo que vamos a hacer aquí, obviamente, es que en ese primer ejercicio, ¿no? Que se nos está pidiendo, vamos a armar el circuito, digamos, vamos a armar el circuito como está aquí, ¿no? Ignoren un poquito esta parte de aquí. Supongan que no está, ¿no? Y vamos a cerrar los medidores. Entonces, vamos a suponer que tenemos aquí armado lo que nos están pidiendo, ¿no? Estamos armando las 4 resistencias, estamos utilizando los medidores, el ómetro, ¿no? Para medir esas 4 resistencias. Entonces, pues en su momento voy a marcar esto, bueno, voy a pasarlo al Word, ¿no? A mi archivo de Word. Lo puedo marcar y llevar. Acuérdense que nada más no van a salir las lecturas en este sentido. O le puedo dar un imprimir pantalla. Imprimo la pantalla. La puedo llevar a un software que me permita solamente pues seleccionar la parte que me interesa, como ya les he mostrado en su momento a ustedes, ¿no? Entonces, en los ejemplos, en los ejercicios, supongan que voy a utilizar el Paint y bueno, ya me traje la imagen aquí, ¿no? Esta es la parte que a mí me interesa reportar. Bueno, pues entonces lo que voy a hacer es llevarme esta parte para mi reporte, ¿no? Entonces, voy a llevarme esta parte hacia mi reporte. Y bueno, en el reporte la voy a incluir donde yo crea que deba de ir, ¿no? A partir de cómo estoy haciendo los elementos, ¿no? Por ejemplo, si yo pienso que tiene que ir aquí después de, bueno, pues aquí le pongo un párrafo donde coloque yo, bueno, a continuación se reportan las simulaciones, etcétera, y pues ya coloco aquí las simulaciones y obviamente pues si no le puse figura allá en el simulador, pues aquí voy a aprovechar para decir, bueno, pues esta es mi figura 1.3, ¿no? Porque 1 del tema que es el ómetro, el tema 1, figura 3 porque es la figura 3 en secuencia, ¿no? Y le pongo aquí medición, utilización del ómetro, ¿no? Del ómetro, bueno, el ómetro, ¿sale? Entonces es para ilustrarles, ¿no? Para ilustrar cómo es que se va a hacer esto. No necesariamente en el reporte voy a poner esta figura, o sea, esta figura la puedo quitar y aquí en vez de esta figura, pues puedo colocar algo propio de lo que yo estoy haciendo, ¿no? De lo que a mí me interesa reportar, ¿sí? Entonces, lo que sí en esta sección va a prevalecer, pues es la tabla, porque la tabla va a llevar los diferentes elementos, ¿ok? Antonio, ¿quedó contestada tu pregunta, tu observación?
Antonio. Los demás, sí quedó, se alcanza a ver la visualización de lo que se está sugiriendo hacer. ¿Tienen alguna duda o pregunta? No, profe. Ok, entonces vuelvo al archivo. Miren, supongan que ya estamos haciendo en equipo las otras partes, ¿no? Entonces ya voy aquí en la parte del uso del voltmetro, uso del voltmetro. Entonces, pues a lo mejor me interesa hacer esta parte, ¿no? Aquí me están recordando cómo usar el voltmetro. A lo mejor no voy a colocar esta imagen, yo coloco mi imagen propia, ¿no? De esta representación, para agregarla, ¿no? Esto, como ya les dije, no es necesario que yo lo reporte, pero sí el circuito que estoy armando, pues es obvio, es el esquemático, ¿no? Si observan, es un circuito, pero no tiene mediciones, entonces es un esquemático de lo que me están pidiendo. Entonces, en el procedimiento, a lo mejor somos 3 en el equipo y el primer integrante le va a tocar hacer las simulaciones de 1 volt hasta 4 volt, etcétera, ¿no? Al tercero de 9 volts a 12 volts. Entonces, en su momento, en la misma tabla del reporte, pues van a reportar aquí las mediciones que hicieron con el multímetro digital en su forma de voltmetro. Entonces vamos a medir estos voltajes, ¿sí? Y en los cálculos que se piden aquí, pues ya sabemos utilizar la ley de Ohm. Entonces puedo hacer aquí el cálculo del voltaje R1 y del voltaje R2 para que pues vayamos practicando también esa parte de los cálculos, ¿no? No nos interesa tanto ahorita demostrar la ley de Ohm, aunque la vamos a usar. Lo que nos interesa es hacer la medición adecuadamente, ¿sí? Entonces, igualmente aquí, después de esto, después de la tabla, pues vamos a poner las simulaciones, ¿no? Si las simulaciones involucran colocar cada uno de estos valores, pues bueno, a lo mejor en su momento vamos a tener pues muchas simulaciones. Si ven aquí la tabla, esto es muy importante, la tabla trae desde el valor 1 volt hasta el valor 12 volt. Quiere decir que cada una de estas filas pues va a involucrar una simulación donde nosotros mostremos la medición de estos voltajes. Ahora bien, en nuestro reporte no vamos a reportar todas las simulaciones, vamos a reportar una muestra. Por ejemplo, el valor 2, el valor de 2 volts, el valor de 7 volts y el valor de 11 volts, ¿no? Esos valores los voy a hacer la simulación en el Electronic Workbench o en el simulador que ustedes estén utilizando, ¿no? Para traerlo aquí a lo que es el reporte, ¿ok? Entonces, supongan que nosotros vamos a hacer una nueva simulación donde vamos a colocar aquí lo que sería mi fuente. Bueno, en algún momento necesitamos una tierra. Como ya les dije que en este simulador solicitan la tierra. Colocamos la fuente, ¿no? Vamos a colocar los diferentes elementos pasivos que me están solicitando, ¿no? Podríamos utilizar resistores de un determinado valor según el valor que nos estén pidiendo. Por ejemplo, yo voy a colocar aquí ahorita de 2.2 kilos y vamos a colocar también pues algún otro valor, ¿no? 6.2 kilos. Ustedes van a obedecer obviamente lo que se les esté indicando en el simulador, digo en el formato de la práctica, ¿no? Entonces aquí vamos a armar este circuito. Se observan, estoy armando el circuito de una forma rápida y sencilla, ¿no? Estamos colocando, este es un esquemático, ¿no? El esquemático quiere decir que no tiene valores de medición, ¿ok? Entonces, a mí me interesa medir el voltaje, voy y traigo el multímetro, coloco aquí mi multímetro, voy a medir el voltaje en lo que sería la resistencia 1.
bueno, la resistencia 1 y la resistencia 2, pues me darían esta medición, ¿no? Si observan, la estoy colocando aquí. Tenemos esta medición de resistencia 1 y resistencia 2, ¿sí? Entonces, bueno, pues lo simulo, ¿ok? Observo qué voltaje es. Obviamente, por inspección, pues va a ser el mismo voltaje de la fuente, ¿sí? Y bueno, aquí lo que vamos a hacer es, en vez de medir aquí el voltaje en la resistencia 1 y 2, vamos a medir el voltaje en la resistencia 1 solamente, ¿sí? Entonces, pues ya hacemos esta medición. Para este caso, ¿no? Podríamos también utilizar un indicador, ¿no? Y colocar este indicador, por ejemplo, este indicador de voltaje, lo podemos colocar aquí y visualizar al mismo tiempo el voltaje en la resistencia 2, ¿no? Entonces aquí vamos a tener voltaje en la resistencia 2. Entonces, a mí me interesa reportar esto, ¿sí? Estamos reportando a un voltaje de 12 volts, ¿sí? Entonces, pues me va a interesar reportar esto, lo voy a llevar al Word y obviamente le voy a poner figura 1.5, ¿no? Se reporta la simulación de cuando la fuente es igual a 12 volts de los voltajes R1 y R2, ¿no? Entonces, y así sucesivamente. Entonces aquí les estoy dando un ejemplo de cómo se haría la simulación, ¿no? Cómo se haría esta práctica en sí. Y bueno, en su momento vamos a reportar todos los valores medidos en el simulador de esta tabla, ¿sí? Pero a la hora de reportar cómo son las simulaciones, pues nada más reporto una muestra, que una muestra pues tiene que ser de 3 y obviamente pues es una muestra que no voy a reportar el voltaje B3, B4 y B5, ¿no? Sino reporto el voltaje B3, el voltaje B8 y el voltaje B12, ¿no? Entonces son 3 integrantes, por eso hablo siempre de 3 simulaciones que se deben de reportar de forma de figura, ¿no? En figura. Y los datos de toda la tabla pues se deben de reportar en la misma tabla, ¿no? Igual para lo que son los cálculos, a lo mejor demuestran 3 cálculos, ¿no? El voltaje 3, voltaje 7, voltaje 10, y lo demás, pues, o sea, como muestra. Lo demás, pues aquí irían los datos que se observen, ¿no? De los cálculos. Bien. ¿Dudas? Bien. Gracias. Entonces, en ese sentido, pues también haríamos la parte del ampérmetro, ¿no? El uso del ampérmetro, ¿no? Que aquí se les está recordando también cómo usarlo, pues es el uso del ampérmetro en el formato. Y lo mismo, ¿no? Van a reportar esas secciones donde coloquen todos los datos en la tabla de la medición y obviamente lo que sería el uso del ampérmetro, ¿no? Como una muestra, pues toman tres datos, ¿no? 3 simulaciones, no sé, para 10 volts, para 3 volts, para 12 volts, etcétera, y los reportan en forma de imagen, ¿no? Y lo demás, bueno, pues sí se tiene que reportar en la tabla todos los valores. Al final vamos a tener un cuestionario. El cuestionario, por ejemplo, aquí es cuál es la característica de un circuito serie, cuál es la característica de un circuito paralelo. O sea, en general les vamos a preguntar cosas que ya hemos visto en clase. Es nada más para que reafirmen ustedes si quieren apoyarse en algún texto donde lo expliquen de una forma, pues ahí lo ponen y hacen la referencia en la bibliografía, ¿no? Entonces, estos son elementos que muchas veces ya vimos en clase que lo pueden responder, pero hay que darle un sustento bibliográfico y en algunas veces es de investigación, ¿no? Entonces, hay que investigar, hay que también referenciar. Después viene una cuarta zona que es las conclusiones, ¿no? Las conclusiones, pues es por equipo. Los 3 integrantes del equipo, pues tienen que cooperar para hacer sus conclusiones. Pero no me vayan a decir, no vayan a poner cosas como observaciones o
o me parece que usamos bien el simulador, me parece que este simulador es muy padre para hacer esta práctica. No, las conclusiones son con respecto a los objetivos que se están persiguiendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una conclusión podría ser, concluimos después de haber hecho el tema 1.2 de uso del voltmetro, que realmente el voltmetro se debe de utilizar en paralelo para que me haga bien las mediciones. O sea, esa es una conclusión, ¿no? No es ni una observación, ni tampoco debe de ser me parece que, o me figuro que sí va a dar los resultados, etcétera, ¿no? Y al final, bueno, vamos a poner la bibliografía. Por lo menos deben de reportar 3 o más bibliografías consultadas o referencias, ¿sí? Para esto, yo les sugiero que utilicen, que la numeren, pero que utilicen el formato APA para reportar referencias o bibliografía, pero numeradas, ¿no? Tienen que numerarlas para que puedan referenciarlas en el texto, ¿sale? Ahora bien, en su reporte, jóvenes, en su reporte no es necesario que vayan a poner estos apéndices. Estos apéndices, el apéndice A y el apéndice B, vienen para que tengan más información de los elementos que conllevan a la práctica, ¿sí? Pero no tienen que reportarlos. Aquí ustedes reportarían en un apéndice, algo que ustedes quieran reportar. Por ejemplo, a lo mejor alguien investigó las características de los multímetros de marca Fluke, por ejemplo, y aquí va a poner una cuartilla o dos que se refieran a ese instrumento, ¿no? A lo mejor alguien investigó características en el libro X, ¿no? De lo que serían los ómetros, ¿no? Y aquí quiere poner en el apéndice algo de esa información. Entonces, por favor, no vayan a poner los apéndices que vienen en el formato de la práctica, porque esos son para guía de ustedes, para conocimiento y enseñanza. En su reporte deben de venir algo propio que ustedes hayan investigado, ¿sale? Bien, ¿dudas? Van a tener 8 días de aquí al viernes que viene para entregar su reporte de práctica. O sea, van a tener estos días para realizar la práctica en el simulador, hacer su documento y mandar el documento. El documento lo pueden hacer en Word, pasado a PDF y mandarlo, o lo pueden mandar en Word ya que lo van a hacer en Word, ¿ok? Entonces, ahí les estoy dando las instrucciones en la misma tarea. Bien, entonces, como de esto siempre se va a tratar del uso de lo que es el simulador, recuerden, ¿no? Recuerden que en el simulador, aquí lo estoy viendo, vamos a utilizar esta información, esta barra de iconos que tenemos aquí, o con el botón derecho del ratón, van a poder mandar a llamar esta interfaz que están viendo en este momento. En la primera opción se nos dice componente, colocar componente, entonces le dan clic ahí y van a obtener esta interfaz gráfica que está aquí. ¿Sí? En esta interfaz gráfica nos podemos mover en lo que serían los componentes de las fuentes, o nos podemos mover hacia los elementos básicos. Por ejemplo, en el circuito del ampéretro se nos está pidiendo que hagamos la medición de las corrientes de un circuito que ahí se está colocando como un circuito serie. Ese circuito serie va a utilizar dos resistores. También pueden utilizar resistores virtuales. Por ejemplo, aquí estoy enseñándoles dónde está el resistor virtual. Y bueno, la ventaja de ese resistor virtual es que si ustedes quieren, dándole doble clic al icono del resistor, les va a aparecer esta interfaz gráfica emergente donde ustedes le pueden cambiar el nombre. O sea, aquí le pueden poner resistor A, por ejemplo. Le pueden cambiar el valor a un valor no necesariamente comercial, no sé, 987, por ejemplo, kilo ohms o mega ohms, o
lo pueden dejar en términos de ohms, ¿no? Entonces ya le dieron su valor, ya le dieron el nombre y ahora lo van a posicionar. Entonces para eso necesitamos a lo mejor rotarlo. ¿Para qué? Para que en su momento podamos observar este elemento de esta forma y podamos visualizar que a lo mejor esté en paralelo a la fuente junto con otro componente. No sé, ahorita voy a poner uno de 1 kilo, ¿no? Y si observan, cuando los resistores que mandan a llamar son de valor comercial, entonces esos están pintados en azul, los virtuales están pintados en negro, a menos en este simulador, ¿ok? Y aquí podemos cambiar a lo mejor la etiqueta, ¿no? del resistor. Por ejemplo, podemos decirle que este es el B, ¿no? Pero no vamos a cambiar su valor, el valor no lo permite cambiar. Entonces, por eso muchas veces se usan resistores virtuales para hacer las simulaciones, si es que el valor no es comercial. A ustedes en la práctica se les están pidiendo utilizar valores comerciales, entonces no hay ningún problema, solamente fíjense. Si ustedes van a correr la simulación en este momento, les va a decir que no la puede correr, al menos este simulador, el Electronic Workbench, porque necesita un punto de referencia. Entonces hay que volver a entrar aquí, buscar el icono de fuentes y en el icono de fuentes de voltaje pueden encontrar el símbolo para lo que es la Tierra. Y ese símbolo, pues nada más hay que conectarlo aquí al circuito, ¿no? Acuérdense, la Tierra siempre se asocia al negativo de las fuentes o a los puntos que están más abajo en las arquitecturas o que tienen que ver con el negativo de los voltajes de las fuentes. En este sentido, pues ya lo va a dejar correr. Claro, si no le pongo instrumentos, pues no voy a ver ninguna simulación, ¿sí? Entonces, acuérdense, podemos utilizar indicadores para medir el voltaje, ¿no? En este sentido, por ejemplo, aquí voy a medir el voltaje de este resistor. O podemos utilizar indicadores para medir corrientes, ¿no? Acuérdense, para medir corrientes, pues necesitamos un indicador que nos permita hacer esta medición, o sea, algo que tenga que ver con un ampérmetro. Por ejemplo, aquí estoy colocando este ampérmetro aquí, ¿no? Y siempre traten de distribuir adecuadamente los elementos o componentes para que en su momento puedan interactuar con los medidores, ¿no? Entonces aquí vamos a colocar este ampérmetro para medir la corriente. Corro la simulación y bueno, en esta simulación me está dando 0.012 amperes, o sea, 12 miliamperes y 12 volts, ¿no? Porque están en paralelo, obviamente. Y recuerden que también podemos utilizar el multímetro, que en este caso, pues yo les pediría que utilicen el multímetro para estar, pues acostumbrándose a lo que sería el manejo de ¿no? Aquí tenemos el multímetro, lo voy a usar en forma de ampérmetro. Voy a abrir el circuito después de la fuente y voy a colocar aquí el ampérmetro. Si observan, estoy colocando el ampérmetro, puedo correr la simulación y me va a dar la lectura de la corriente que se le está demandando a la fuente. Esta corriente, pues es la corriente que está demandando RA y RB, ¿no? RA y RB, pues es esta corriente, que es la corriente principal, la que se le está demandando a lo que sería la fuente de 12 volts, ¿ok? Para eso, pues acuérdense de colocar aquí lo que sería un ampérmetro. Si coloco el instrumento y digo que es un voltmetro, pues es obvio que no me va a dar las lecturas, ¿no? Las lecturas que nos va a dar aquí, pues no van a ser congruentes con lo que yo espero, porque yo espero medir una corriente debido a que abrí el circuito. Si observan, aquí el simulador, pues sí está dando un voltaje, ¿no? Uso un voltmetro y está dando un voltaje aquí, pero bueno, no es correcto la utilización en este sentido del voltmetro en esta configuración que estamos teniendo. Entonces sí tienen que indicar el instrumento a partir de cómo están usando el multímetro, ¿no? Bien, entonces este es un ejemplo de lo que ustedes van a hacer para cuando hagan la medición
con el amperímetro, el ampérmetro, en el circuito de la práctica. ¿Dudas o preguntas? No, profe, todo bien. Ok. Ninguna duda, profe. Sí, adelante. No, no hay dudas. No hay dudas, ok. Bien, entonces les recuerdo, cuando ustedes lleven la simulación, o sea, la imagen de la simulación al Word, o sea, a su documento, X documento, que estén usando, asegúrense que van las lecturas, asegúrense que puede uno leer las lecturas. Esto se los voy a recomendar mucho a los que van a trabajar en el Proteus. Luego el Proteus, los números están muy pequeñitos. Por favor, no traten de dejar de tal forma el documento que se puedan leer bien los diferentes simulaciones, por favor. Bien, de todos modos está abierta la sesión para que en su momento me pregunten alguna duda, ¿no? Igual pueden ir revisando el documento que tenemos aquí de formato de la práctica 1, el cual yo veo que es muy sencillo. De hecho, ya sobrepasamos los elementos que ahí se van a hacer, pero es importante que lo hagan ustedes para que todos vayan al unísono, ¿no? Que no se nos vaya quedando alguien en el conocimiento de esto y el manejo de los componentes. Profesor, yo tengo una duda con el simulador de Workbench 8. Sí. Lo que pasa es que estuve intentando instalar el Workbench 8, pero me dice que me salta el error de que es imposible crear una base de datos y cuando quiero abrir el programa sí lo abre, pero ya no me muestra nada. Se queda la ventana en gris. Está sobre Windows, ¿qué versión? Es el Windows 10 de 64 bits. Sí, no creo que haya ningún problema, ¿no? O sea, yo estoy corriéndolo igualmente en el mismo y no debe de haber problema. A lo mejor en su momento te ha de haber preguntado, o a lo mejor quiere colocar un archivo que se coloca cuando se instala el software y muchas veces uno pues le dice que no, ¿verdad? A ese archivo. Entonces, me parece que tiene esta extensión, déjame ver si te lo puedo mostrar aquí. Hay veces que baja un archivo con esta extensión, si lo están observando ahorita, y me parece que muchas veces no se queda alojado en donde el software lo busca después, ¿sí? Entonces, a lo mejor por ahí vino el error, ¿no? Que a la hora de instalarlo, no se instaló adecuadamente o no dejó el archivo donde el software está, digamos, ejecutando los elementos, ¿no? Y pues te salen algunos, pues algunas cosas que no están bien instaladas, ¿no? Porque pues yo lo instalé y no hay ningún problema. No sé si ustedes hayan visto, sigan viendo ahorita el simulador. ¿Están viendo el simulador? ¿O están viendo el escritorio? El simulador. El simulador. Entonces, te digo, bueno, hasta ahora no me habían reportado ningún problema con respecto a lo que sería la instalación. No sé si hay más compañeros que hayan observado un error de ese tipo, ¿no? Bueno, entonces ahorita lo reviso y después ya veo. Muchas gracias, profesor. Sí, ahora sí que es de verificar que quede bien instalado.
No estoy cerrado a que utilicen nada más el Electronic Workbench o la versión, ¿no? Por ejemplo, yo aquí tengo una versión 5.2 instalada también, ¿no? Hay versiones más actuales, hay versiones estudiantiles que les van a poder permitir hacer lo que vamos a hacer en este curso porque no es muy avanzado, ¿no? Entonces, bueno, al menos al principio. Entonces, igual si no se acomodan con él y pueden conseguir el Proteus o algún otro simulador que les permita hacer lo que vamos a estar solicitando, adelante, ¿eh? No hay ningún problema. ¿Sale? De todos modos, por favor, me mantienen informado de esto, porque sí, nunca me lo habían reportado y por eso no he pensado en algunas soluciones ¿no? Sino simple y sencillamente. Yo tengo el Sí. multisim, profe. ¿Puedo Sí. usar ese? Okay. Sí, el multisim, el Electronic Workbench es lo mismo. ¿Sí? ¿De qué versión tiene? Bueno, no importa la versión, el chiste es que pueda hacer las simulaciones de los circuitos. Sí, ¿Sale? creo es la 14.2. Bueno, y si se la puede poner a disposición de los demás, pues adelante, ¿no? No hay ningún Sí, que me digan y se las paso. Sí, ¿de qué equipo eres y nombre? Equipo 8. Equipo 8 y tu nombre es... Miguel Ignacio Chumacero. Ok, Chumacero, muy bien. Entonces es por si no alguien quiere contactar al compañero, pedir el software, adelante, ¿eh? De todos modos, con cualquier software vamos a poder hacer esto que estamos haciendo, ¿sí? Y acuérdense lo importante es usar bien el voltmetro, el ampérmetro y el ómetro. Y aparte de eso, pues apoyarnos en ellos para hacer simulaciones en este caso, o bien cuando vayamos al laboratorio, saber cómo los vamos a utilizar. ¿Sale? ¿Alguna otra observación, comentarios, aportaciones? ¿No? Entonces les vuelvo a recordar, el día de hoy damos banderazo de salida a la práctica 1. Tenemos 8 días para hacer el reporte, o sea, hacer la simulación, que no creo que les lleve más de un día de la práctica. Hacer nuestro reporte adecuadamente. Pueden guiarse con la rúbrica que les estoy dejando en la plataforma, ahí adjunta a lo que es la práctica 1, para que vean los elementos mínimos importantes que hay que reportar. Y bueno, están divididos en 5 partes para que ustedes puedan considerar todos los elementos que se están solicitando ahí. Y bueno, vamos a seguir. Si no hay alguna otra observación de la práctica, pónganse de acuerdo entre los integrantes de cada equipo para ver cómo la van a ir haciendo. Ojalá y puedan encontrar un punto medio donde cada quien haga una parte y luego conjunten toda la información en un solo archivo para subirlo y respeten el formato que se les está pidiendo, ¿no? Que debe de llevar el reporte. ¿Observaciones? Por mi parte no, profe. Gracias. ¿Los demás? Todo bien, profe. No, profe, ninguna No, duda. profe, todo bien. Gracias. Bien, el día de ayer estábamos viendo unos ejercicios. Bueno, el día de ayer no, el día de... ¿Cuándo nos vimos? El miércoles. El miércoles, ¿verdad? El miércoles nos vimos. Entonces, no sé si ya habíamos hecho el problema 3, que tenemos aquí. ¿Ya lo habíamos hecho o no? No. ¿No lo hicimos? Bien. Bueno, pues aquí en estos ejercicios vamos a estar practicando los diferentes conceptos, ¿no? Obtener una corriente, un voltaje, hacer minimización de circuitos, visualizar si se requiere la reducción del circuito o no. Y bueno, en ese sentido, pues vamos a seguir en estas clases así. Y si hubiera alguna
observación que quisieran hacer, pues por favor me la hacen, ¿no? Bien, entonces vamos a hacer este ejercicio. Por favor, con la ayuda de todos, a lo mejor puntualmente por ahí le pregunto a algún equipo. Por ejemplo, el equipo 6, ¿hay integrantes del equipo 6 aquí? Equipo 6. Sánchez, Franco y Hernández. Sí, profesor. Sí, para resolver este problema, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Reducir el circuito. Ok, entonces vamos a reducir el circuito. ¿Con qué propósito? Para tener sin una resistencia equivalente a resistencia total y poder calcular la corriente. Muy bien, entonces vamos a obtener la reducción del circuito. Para todos aquellos que no tenemos tanta experiencia, observemos que la resistencia R4 y la resistencia R5 están unidas solamente por un nodo y solamente entre ellas, por lo tanto están en serie, ¿sí? Entonces estas dos resistencias están en serie. Sin embargo, la resistencia R2 y la resistencia R3 comparten sus dos terminales en dos nodos. El nodo 1 que le voy a llamar aquí y el nodo 0 que está referido al nodo de tierra, es esto que está aquí, ¿ok? Entonces están en paralelo. Y si observan estas dos resistencias R2 y R3 en paralelo, van a estar en R5, ¿sí? Entonces, al final vamos a tener R1 en serie con todas estas resistencias. Por lo tanto, R1 más el paralelo de R2 observan, aquí lo voy a colocar de esta forma para que podamos visualizarlo. Está en paralelo con R4 más R5, ¿sí? Las cuales están en serie. Entonces, obtenemos el serie de esto, que son 2 ohms, ¿sí? Obtenemos el paralelo de estas dos resistores, que en este caso son iguales, por lo tanto, son 2 ohms, porque son de 4 ohms, ¿ok? Es la mitad, 2 ohms. Entonces tenemos el paralelo de 2 ohms y 2 ohms, ¿no? Estos dos quedarían en paralelo, pues nos va a dar 1 ohm, ¿sale? Y ese 1 ohm se va a sumar, porque está en serie, con R1. Por lo tanto, pues aquí tenemos 5 ohms. ¿Alguien tiene alguna duda de esto? No. Bien, entonces al final obtenemos una resistencia equivalente. Esta resistencia equivalente vista por la fuente, con la cual nosotros vamos a obtener esta corriente, la corriente IS, ¿sale? Entonces, la corriente IS, por ley de Ohm, es igual al voltaje entre la resistencia. Entonces, esto es igual a 10 volts entre 5 ohms, 2 amperes. ¿Ok? Entonces, ya obtuvimos 2 amperes. Bien, equipo 1, ¿está el equipo 1 por aquí? Integrantes del equipo 1, Caballero, Pérez, Guerrero. ¿Qué harían a continuación? ¿Qué proponen hacer? Calcular la intensidad de cada una de las. Calcular la intensidad de... ¿Hay algún otro integrante del equipo 1? Porque este compañero no lo escucho.
Bien, entonces vamos a calcular las intensidades, ¿no? La intensidad en esta ramificación, le voy a poner intensidad, intensidad A o B, ¿no? Para seguir con el mismo formato. Y este es intensidad C. Y a esta le voy a llamar intensidad A, ¿ok? Equipo 2, ¿hay alguien del equipo 2 por ahí? Sí, profe. Sí, Sí. ¿a qué es igual la corriente A? Al voltaje E O sea, una corriente no puede ser igual a un voltaje, ¿no? sobre Ok. la resistencia 1. Sí, O ¿no? sea, tú dices que A es igual al voltaje E sobre la resistencia 1. Creo Sí. que está mal. Sí. Ah, A ver, ¿qué piensa el grupo? ¿Está bien esto? Sí, profe. Creo que Bien, teníamos que sacar primero el pues, voltaje de la resistencia 1, ¿no, profe? claro, Y para todos después los sacar que, la para todos corriente. los que dijeron sí, les digo que esto está mal, ¿eh? Y lo que nos está diciendo el compañero es cierto, debemos primero sacar la corriente, el voltaje en la resistencia 1, pero por inspección, jóvenes. Miren, este elemento, el de la fuente, ¿cómo está con respecto a R1? En serie. Está en serie. ¿Y los elementos en serie, qué característica tienen? ¿Que son iguales? No. Que Su tienen voltaje se suma. la corriente es la misma. La corriente es la misma. Entonces, si yo pregunto cuál es la corriente A y la estoy indicando en el circuito, pues por inspección es igual a la corriente de la fuente, que es igual a 2 amperes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque desde este nodo de tierra, miren, desde este nodo de tierra, por todo este camino, hasta este nodo que está aquí, el nodo 1, la corriente es la misma porque los elementos están en serie. Si yo les coloco aquí otro componente, digamos, otra resistencia de 1 kilo ohm, obviamente la corriente ya no va a ser la que sacamos, pero sí va a ser la misma, porque este componente nuevo está en serie a la fuente, y la fuente está en serie R1. Por lo tanto, R1 está en serie con este componente nuevo que estoy colocando aquí. ¿Ok? Entonces, todos los componentes que estén en serie tienen la misma corriente. Ahora, lo que nos estaba comentando nuestro compañero cuando nos dijo, me parece que debimos haber calculado el voltaje. Bueno, pues el voltaje en R1 va a ser igual a ¿qué? Pues ley de Ohm, ¿no? A la corriente. ¿Cuál es la corriente que circula en R1? Pues la corriente de la fuente por R1. ¿Sí? Entonces aquí tenemos 2 amperes que multiplica a 4 ohms. Y esto nos va a decir que hay 8 volts. Por lo tanto, ¿cuál es el voltaje? El voltaje en el nodo 1. Jóvenes, ¿cuál es el voltaje en el nodo 1? ¿Ya se fueron todos de la clase o qué pasó? No, estoy pensando porque según yo tengo entendido que en esa primera parte el voltaje al estar en paralelo se mantiene, así que sería el mismo de la fuente. Pues no, porque no está en paralelo. No está en paralelo porque tenemos este R1 aquí. Y ya Ok. vimos que R1 provoca una caída de voltaje de 8 volts. ¿Sale? Entonces, el voltaje en B1, primero voy a especificar cómo hay que visualizar el voltaje en B1, ¿ok? Cuando ustedes vean que les están pidiendo un voltaje
en un punto, ¿no? Por ejemplo, si yo digo que este punto que estoy señalando ahorita es el punto A, y les pregunto, ¿cuál es el voltaje en el punto A? ¿Sí? Quiere decir que yo aquí voy a medir el voltaje. Imagínense que lo van a medir con un voltmetro, ¿ok? Entonces, coloco el positivo del voltmetro aquí. ¿Y dónde voy a colocar el negativo? Pues lo voy a colocar con respecto a tierra, ¿sí? Entonces, este voltaje 1 que está aquí, está visto con respecto a tierra. Si yo utilizo un voltmetro, coloco en el nodo 1 el positivo del voltmetro y el negativo del voltmetro lo voy a mandar a tierra. Siempre los voltajes en los puntos o los nodos es con respecto a tierra, ¿ok? Pero bueno, volviendo al análisis que estamos haciendo, el voltaje 1 toma en cuenta el voltaje de la fuente y la caída de voltaje que hay en la resistencia R1. Esto quiere decir que tenemos 10 volts menos 8 volts y nos da 2 volts. Entonces, el voltaje en el nodo 1 con respecto a tierra es de 2 volts. ¿Ok? Entonces, ahora ya sé que en la resistencia, lo voy a poner en negro, R4, R5, que está en serie, o sea, en esta rama que tenemos aquí, el voltaje es de 2 volts. Y también sé que en esta otra rama, lo voy a poner con otro color, en esta otra rama, en la rama que tenemos aquí, paralela, ¿sí? El voltaje es de 2 volts, porque está de un lado el voltaje B1 y del otro lado el terminal de tierra. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Dudas de esto? No, profe. Entonces Creo que no, la corriente B va a ser igual a por ley de Ohm, el voltaje B1 entre el paralelo de R2 y R3. ¿Ok? Ahora bien, el voltaje, digo la corriente C, que aquí arriba la señalamos, aquí está la corriente C, la corriente que va a circular por aquí, es igual por ley de Ohm al voltaje 1 entre lo que sería R4 más R5 porque están en serie. ¿Sale? Entonces esto es igual a 1 volt. Uy, ya no se ve. Entonces esto, tenemos aquí 2 volts entre el paralelo de R2 y R3, que son 2 ohms, da 1 ampere. ¿Ok? Y aquí por inspección, pues lo podemos sacar, ¿no? Esto es 1 ampere. Por inspección, ¿por qué? Porque si tenemos que IS es igual a 2 amperes y hay una derivación de 2 igual a 1 ampere, pues la otra es de 1 ampere a fuerza, ¿no? Entonces, aquí tenemos 2 volts y aquí en esta parte tenemos 2 ohms. Entonces, lo que acabo de mencionar es que cuando nosotros tenemos un circuito donde hay una corriente que llega a un nodo y se divide en dos, ¿no? Pues va a ser la parte proporcional de ellas. Esto formalmente lo vamos a ver con una de las leyes de Kirchhoff cuando las definamos. Bien, ¿dudas? No, profe. Por mi parte no. Gracias. Les voy a mostrar la simulación, ¿sí? En esta simulación quiero subrayar otra vez que la corriente se mide en serie, ¿no? A los elementos. ¿Sale? Y ya el voltaje, pues ya lo visualizamos, ¿no? Se mide en paralelo. Entonces yo aquí puedo medir
el voltaje si coloco un voltmetro. ¿Sale? Bien. Vamos al siguiente ejercicio. Igual, en este ejercicio, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Se van a calcular todas las corrientes y todos los voltajes. Pero como nada más ahorita estamos utilizando la ley de Ohm y la reducción de circuitos, pues no nos queda otra más que reducir el circuito, ¿sí? Entonces observen, estos elementos que tengo aquí van a conformar una ramificación. Este conforma otra ramificación y este obviamente conforma la ramificación de la fuente, ¿ok? Entonces tenemos que encontrar la resistencia total que está viendo la fuente. ¿Sale? La voy a colocar aquí. La resistencia total que está viendo la fuente es igual a R1 en paralelo con R2. Estoy sacando esto de aquí. ¿Sale? Después observamos que llegamos que estos elementos estas dos ramas están en paralelo. Entonces, voy a colocar aquí que en la rama de IB tenemos la resistencia 3 que está en serie con el paralelo de R4, R5. ¿Ok? Entonces ya tuvimos esto de aquí. Y después observamos que todo esto está en paralelo con R6. ¿Sale? Entonces observen que aquí tenemos 6 ohms y 3 ohms, ¿no? 6 por 3, 18. Entre 9, ¿no? Da 2. Entonces aquí tenemos 2 ohms, que está en serie con 4 ohms. ¿Sí? Y aquí de este lado pues tenemos 3 ohms, ¿no? Entonces aquí son 4 más 2 son 6. 6 ohms, ¿ok? En paralelo con 3 ohms. Sí, ya vimos que nos da 2 ohms. ¿Ok? Entonces aquí tenemos 2 ohms. Y aquí tenemos el paralelo de 9 y 6. Va a ser menor a 6. ¿Sale? Bien, entonces la resistencia total que ve la fuente es aproximadamente 5.6 ohms. Haciendo la reducción. Y otra vez, ya teniendo la reducción del circuito, podemos calcular la corriente que circula sobre la fuente, a través de la fuente. Entonces, esto nos va a dar lo siguiente. La corriente A es igual al voltaje E entre el único elemento que tenemos, que es la resistencia total que ve la fuente. ¿Ok? Entonces son 16.8 volts entre 5.6 ohms es igual a 3 amperes. ¿Sale? Entonces, hasta aquí todo bien. Profe. Bien, pues entonces para saber el voltaje del nodo 1, pues hacemos lo mismo, ¿no? Tenemos el voltaje de la fuente menos la caída de voltaje de R1 en paralelo con R2. Aquí tenemos 16.8 volts. ¿Ok? Y hay que calcular este voltaje.
Entonces tenemos el voltaje R1 en paralelo con R2, que es igual ¿a qué? Pues a la corriente que circula en el paralelo por la resistencia R1 en paralelo con R2. Entonces, alguien que nos calcule esto, R1 en paralelo con el voltaje R1 en paralelo con R2, ¿cuánto da? ¿Alguien lo calculó? Ya casi, profe, un momento. Sí. Me dio 10.8, profe. Ok. Alguien que lo rectifique. 10.8 volts. Sí, 10.8. Lo mismo, profe. 10.8, gracias. Bien, gracias. Entonces sería 16.8 volts menos la caída que haya en este paralelo, que son 10.8 volts, pues nos va a dar 6 volts, ¿sale? Ya con ese voltaje podemos calcular la corriente C, por ejemplo. La corriente C es igual al voltaje 1 en el nodo 1 entre R6. Entonces aquí tenemos 6 volts entre 3 ohms, nos da 2 amperes. ¿Sale? Entonces 2 amperes por un lado, ¿no? Y la alimentación que estamos obteniendo es de 3 amperes, la de la fuente, por inspección, ¿no? La corriente B, que es igual a la corriente A menos la corriente C. Al rato lo vamos a ver, una de las leyes de Kirchhoff nos da 1 ampere. ¿Sale? Bien, pues ya tenemos todos los elementos, solo nos faltaría calcular la corriente 1 y la corriente 2, que ya saben que por ley de Ohm, pues tenemos el voltaje en el paralelo, ¿no? Este es el voltaje en R1 paralelo con R2 entre la resistencia 2. Y acá pues igual, ¿no? El voltaje en el paralelo, R1 paralelo con R2 entre R2. ¿Sí? Eso nos va a dar estos resultados que tenemos aquí. Por un lado tenemos 1.2 amperes y por el otro lado tenemos 1.8 amperes. ¿Sale? La corriente es inversamente proporcional a la resistencia. Ya lo habíamos mencionado. Corriente inversamente proporcional a la resistencia. Ley de Ohm. ¿Sale? Entonces, mientras más pequeña sea la resistencia, ¿no? Más grande la corriente y viceversa. Bien, entonces, pues aquí tenemos 1.2 amperes y aquí tendríamos 1.8 amperes circulando. ¿Dudas? No, profe. No, profe. Bien, les muestro la simulación de esto. Miren, en esta simulación estamos utilizando aquí puros indicadores tipo amperímetro, ¿ok? Y aquí estamos utilizando indicadores tipo voltmetro para medir el voltaje. El voltaje se mide en paralelo, la corriente en serie. Aquí estamos utilizando un multímetro
en opción amperímetro. Entonces estamos midiendo las corrientes que hemos calculado, ¿sale? Entonces, en sus reportes de tareas y en sus reportes de prácticas, pues pueden hacer esto, ¿no? Hacen el desarrollo. Obviamente, lo van a hacer más bonito que yo, porque yo aquí tengo una pizarra con muy poco espacio y no se ve mucho orden. Traten de tener orden para dar el seguimiento al análisis. Y después colocan su simulación cuando se pueda, con lo cual van a comprobar los datos que están obteniendo, siempre y cuando utilicen bien el amperímetro y el voltmetro, ¿sí? Porque si no, pues obviamente pues van a dar datos erróneos. Bien, vamos a ver este elemento que tenemos aquí, que es el problema 5. En el problema 5, pues vamos a hacer exactamente la misma secuencia, ¿sí? Tenemos que encontrar la resistencia total, en este caso, para encontrar la corriente de la fuente. Y a partir de ahí podemos encontrar los demás elementos, ¿sale? Entonces, alguien que nos calcule la resistencia total que ve la fuente, por favor, sería R1 en paralelo con R2, en paralelo con R3. Y esto se va a sumar a el paralelo de R4 con R5. Esto nos debe de dar 6 ohms. Sí me dio, justo le iba a decir que me dio 6 ohms. Muy bien, perfecto. ¿Alguien más que lo verifique? Sí, profe, también me dio 6 ohms. Muy bien. Entonces aquí la corriente S es igual, ley de Ohm, ¿no? Es igual a el voltaje de la fuente entre la resistencia total, que esto es igual a 24 volts entre 6 ohms. Tenemos aquí 4 amperes. ¿Sale? Y ya con 4 amperes podemos encontrar el voltaje que existe en este paralelo. Miren, aquí voy a colocar un voltmetro para medir el voltaje que existe en el paralelo. ¿Sale? Entonces, alguien que calcule este voltaje, le vamos a poner voltaje en R1, R2, R3, ¿no? Corriente S que multiplica el paralelo. R1 en paralelo con R2, en paralelo con R3, y esto nos da el voltaje en ese paralelo. ¿Alguien que lo compruebe, por favor? Creo que da 4.8. Ok, 4.8 volts. Y ya con este podemos calcular la corriente 2. Observen bien aquí lo que voy a hacer, porque sí es importante, luego se nos pasa. La corriente 2 nos la están pidiendo solamente sobre lo que sería el elemento R2. Como todos están en paralelo, pues voy a usar el voltaje en R2, que es igual al voltaje en el paralelo. Aquí lo voy a colocar, R2. ¿Por qué? Porque todos los elementos en paralelo tienen el mismo voltaje entre R2. Solamente entre R2. Entonces tendríamos 4.8 volts
entre 6 ohms. ¿Vale? Y esto nos debe de dar 0.8 amperes. Si alguien lo comprueba. Sí, sí es 0.8. Ok, gracias. Ahora nos conviene calcular el voltaje 5. Este voltaje 5, ¿a qué es igual? Bueno, pues lo puedo calcular observando el voltaje de la fuente y observando la caída de voltaje que hay en el paralelo. Por ejemplo, puedo decir que en R1, ¿no? Esto es igual a 24 volts menos el voltaje en R1, que es 4.8 volts. ¿Por qué? Porque pues es el mismo voltaje en el paralelo, ¿no? Esto nos va a dar que 19.2 volts. Y ya que calculemos eso, pues podemos calcular la corriente 4. La corriente 4, pues es igual al voltaje en el paralelo de R4, R5, que es el voltaje en 5, ley de Ohm, entre R4. Y esto nos da 19.2 volts entre 8 ohms únicamente, porque es el valor de R4. La corriente 4 es igual, entonces, a 2.4 amperes. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Dudas? No, profe. No, profe. No, Bueno, profe. les muestro la simulación o parte de la simulación de este circuito. Si observan, estamos simulando aquí para visualizar la utilización del multímetro en forma de ampérmetro. Lo colocamos en serie al elemento y observamos la corriente que ya hemos calculado, 4 amperes. Y el voltaje en este paralelo, ¿no? En R6, R7 y R10, al final tienen el mismo valor, ¿no? Que en el circuito original, solo han cambiado las etiquetas. Y observamos que es de 4.8 volts, que es lo que calculamos. Y con un multímetro estamos usándolo en forma de voltmetro y estamos visualizando el voltaje entre el paralelo R8, R9, que lo teníamos allá atrás como R4, R5, y tenemos 19.2 volts, ¿no? Son algunas de las mediciones, se pueden hacer las demás, pero bueno, son las claves para hacer la interpretación. Bien, tenemos algunos otros ejercicios aquí porque el propósito es seguir arrastrando el lápiz para visualizar ejercicios e ir considerando, ¿sí? Ahorita me voy a pasar al anexo de esta presentación. Después regresamos aquí, ¿no? Pero me voy a pasar al anexo de la presentación porque les voy a decir que les he agregado en algunas láminas de anexo unos ejercicios adicionales para que los medite individualmente cada quien, no en equipo, individualmente. Por ejemplo, en este ejercicio van a observar cuáles elementos están en serie, cuáles elementos están en paralelo. Como les estamos dando valor, la fuente de 12 volts y todos los resistores son de 1 kilo ohm, pues ahí van a calcular la corriente que se le está demandando a la fuente, o sea, esta corriente que está aquí, esta corriente de la fuente, la van a calcular, ¿ok? Entonces, eso es para que lo hagan personalmente y bueno, si salen algunas dudas, mejor para que las veamos aquí, ¿no? Les he colocado este circuito que viene dentro de la tarea 3 que se va a entregar el día de hoy, para que observen que muchas veces las arquitecturas son iguales, pero que están colocadas de forma distinta en los textos, ¿sí? Entonces, esta arquitectura que está aquí es exactamente la que estamos resolviendo nosotros, ¿ok?
Acuérdense, si voy a medir el voltaje VA, el voltaje VA lo mido con un voltmetro, ¿sí? Entonces coloco el voltmetro, el positivo del voltmetro en VA, ¿ok? Y del otro lado me está indicando la teoría que va a la Tierra. Entonces en la terminal negativa del voltmetro va a la Tierra. En el circuito, lo que voy a hacer es calcular el voltaje que hay aquí en R4 y calcular el voltaje que hay aquí en R1. Si observan, podemos visualizar esto hasta Tierra, que es lo que estamos midiendo aquí. ¿Sale? Entonces, pues fácilmente, al obtener ya las corrientes, podemos obtener el voltaje. ¿Alguien tuvo problema con este ejercicio? ¿Que tenga alguna duda en la tarea? Nadie, ¿verdad? Está muy fácil. Bueno, qué bueno que esté fácil, ¿eh? Ahí lo pueden simular para ver los resultados y entregarlo adecuadamente. Bien, al final les estoy colocando estos otros ejercicios. Aquí voy a marcar algo que a lo mejor muchos no han alcanzado todavía a ver. Aquí tenemos una fuente, ¿sí? Tenemos una fuente declarada de 20 volts positivos. Otra vez, si yo dibujo la fuente, vamos a tener aquí el positivo de la fuente. Y bueno, el negativo de la fuente va a Tierra. Está con respecto a Tierra, o sea, está unido a todos estos elementos que tenemos aquí. ¿Sale? Y aquí también tenemos otro voltaje. Aquí el voltaje lo vamos a medir. Nos están pidiendo cuál es el voltaje en VA, ¿no? Pero bueno, si yo lo modelo, también aquí lo puedo observar como una fuente que está conectada a Tierra. O bien, si lo mido, pues lo puedo medir con un voltmetro, donde el lado negativo del voltmetro, pues está conectado a Tierra. ¿Sale? Entonces, estos ejercicios se los he anexado en esta presentación para que ustedes vayan meditando. Algunos compañeros tienen más conocimiento que otros y bueno, para que no se me aburran tanto, ¿no? Y al final les estoy colocando este ejercicio para aquellos compañeros que ya han tomado la materia o que ya han cursado algo de circuitos eléctricos y electrónicos, pues saben que aquí vamos a tener un transistor bipolar, ¿sí? Un transistor BJT. Ahorita no me interesa saber nada del BJT. Lo que me interesa saber es obtener las corrientes, ¿no? Y los voltajes, ¿ok? Entonces van a ver que con los datos que nos están dando aquí en el ejercicio y utilizando la ley de Ohm, ¿no? Podemos fácilmente encontrar todos estos datos de forma simple de un circuito que pareciera ser algo complejo, como es este circuito con transistor bipolar. ¿Sale? Bien, ¿dudas, observaciones? Pues ahí les dejo esa tarea extra para aquellos que quieren practicar más y que necesitan también, ¿no? Para ir avanzando en los circuitos. ¿Sale? Y pues arrancamos hoy con la práctica 1. Tienen 8 días para entregar su reporte. Y bueno, cualquier cosa, estamos atentos. El martes nos vamos a ver. Igual si tienen algunas dudas, el martes me las pueden, no, el martes no, ¿verdad? Sí, el martes me las pueden hacer, por favor, o algún mensajito que me puedan enviar y con todo gusto los apoyo para seguir avanzando en su conocimiento de lo que serían los análisis de circuitos eléctricos. Okay, profe, gracias, Miguel. Gracias. Perfecto, profe, gracias. Gracias. Bueno, pues nos vemos entonces. Pónganse de acuerdo en equipo para que hagan bien su práctica y su reporte. ¿Sí? Profe, hablando del equipo, Sí. bueno, en mi caso el equipo 6, hubo un desertor, nos abandonaron en combate. Ok. ¿Quién es? El compañero Eder. ¿El que se dio de baja? Sí, dio de baja la materia.